Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque nos acompañan nuevamente ahora en este viernes que acostumbramos a hacer nuestro resumen semanal de nuestro folleto. Les agradecemos y les saludamos con mucho gusto José Ramón y Rosalena. Les damos una bonita bienvenida a hacer este repaso semanal. Vimos el tema Anden como sabios. Nuestro versículo lo vimos en Efesios 5 del 15 al 17. Miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Gracias, Rosalena. Qué bonitos versículos estuvimos analizando y tratando de memorizar esta semana, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo nos habla acerca de aprovechar bien las cosas que se nos presentan. En este caso nos dice del tiempo. Y también de esto de aprovechar nos habló la introducción de esta semana acerca de una subasta que pasó hace no mucho tiempo en el Reino Unido. Cómo los subastadores describieron la subasta como una jarra francesa de vino clarete del siglo XIX y con su valor estimado de $200. Sin embargo, las personas que la compraron sabían del valor real de esa jarra. Dicen que estaba tasada o que estaba su valor real de hasta 6.5 millones de dólares. Entonces por eso la compraron y aprovecharon bien esa oferta porque ellos sabían el verdadero valor de la jarra. Aquí vamos a ver durante esa semana Efesios 5 del 1 al 20, que en conclusión hablan de justicia, bondad y verdad. Los paganos consideraban que las historias atrevidas, las fiestas de alcohólicos y el sexo libertino eran los grandes tesoros de la vida. Sin embargo, los creyentes saben que se acerca el día del examen final, cuando el verdadero valor de todas las cosas se harán evidentes. En lugar de apostar por las fiestas y las ebriedades, atesoran entre otras solo cosas buenas, rectas y verdaderas. El día domingo 20 de agosto, Rosalena, estuvimos viendo el título Sino acciones de gracia. Y aquí estuvimos analizando los dos primeros versículos de este capítulo 5 de Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y fíjate cómo aquí el apóstol Pablo está invitándonos a hacer, así como lo hizo en aquel entonces con los efesios, ahora a nosotros también ser imitadores de Dios, dice, como hijos amados. También que andemos en amor, y porque nuestro principal ejemplo, que es Cristo, así nos amó y se entregó su vida por nosotros. Y nos habla también acerca de este sacrificio expiatorio expresado por Jesús. Pablo afirma 4 cosas acerca de este sacrificio. El primero está motivado por el amor de Dios Padre y del mismo Cristo. El segundo dice que este sacrificio es sustitutivo, ya que Cristo murió en nuestro lugar, o sea, nos sustituyó a nosotros. En tercer lugar, según las imágenes del servicio del santuario del Antiguo Testamento, la muerte de Cristo también es un sacrificio que se le hace a Dios. Aquí pudimos ver también el punto número 4, que Dios acepta el sacrificio, ya que es una ofrenda fragante. Dios aceptó ese sacrificio de Cristo. Aquí vimos este día que Pablo introduce una sección que expresa preocupación por la ética sexual. Los jóvenes conversos de Éfeso corren peligro de revertir su llamado cristiano y ser arrastrados nuevamente a un comportamiento sexual que negarían su testimonio. Sí, el apóstol Pablo se preocupa por los jóvenes de ese entonces de la iglesia, ¿verdad? Y yo creo que también debería ser una preocupación por nuestros jóvenes, ¿verdad? También cómo son a veces arrastrados a esos comportamientos sexuales, causa de tanto que se mira, ¿verdad? Pablo invita a los jóvenes a evitar el comportamiento inmoral practicado por los gentiles
mientras desea que los creyentes sean prudentes en su conducta y así tener una buena reputación entre los de afuera. Para el día lunes 21 de agosto vimos el título Andar como hijos de la luz. Y aquí en primer lugar, Pablo nos dice en Efesios 5:6, nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. Y aquí pudimos ver que Pablo ya identificó a quienes practican varios pecados sin vergüenza ni arrepentimiento, como es el fornicario, el impuro y el avaro. Aquí Pablo advierte que al estar tan engañados arriesgan el juicio de Dios en el tiempo del fin, ya que viene la ira de Dios sobre los desobedientes. También analizamos este día, Selena, los versículos del 7 al 10, en donde Pablo exhorta a los creyentes a no convertirse en cómplices, compañeros o partícipes con los pecadores, ¿recuerdas? Sí, Pablo también nos dice, anden como hijos de luz y continúa con un mandato adicional. Busquen lo que le agrada al Señor. El pagano busca placer mediante la fornicación y toda impureza o codicia. El objetivo del creyente es dramáticamente diferente, no la complacencia propia, sino agradar siempre a Dios. El martes 22 de agosto vimos Despierta tú que duermes. Qué título, ¿verdad? Y aquí vimos Efesios 5 del 11 al 14. Dice, y no participen en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien repréndalas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí el apóstol Pablo nos llama la atención a eso, principalmente, ¿verdad? A despertar, porque pareciera como que estuviéramos dormidos, y nos advierte también que nos miremos a nosotros mismos, que nos autoanalicemos cómo estamos y que no andamos, saber si no andamos como necios, porque debemos de andar como sabios. Aquí Pablo nos ofrece dos exhortaciones, alternando entre ellas. Una, vivir un estilo de vida que honre a Dios como hijos de luz. Y la segunda es no vivir un estilo de vida sexualmente inmoral, opuesto a Dios, exhibiendo las obras infructuosas de las tinieblas. Aquí vemos que los creyentes deben vivir entre los incrédulos como luz en el Señor e hijos de luz. El objetivo es que se vea para dejar en claro que el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y fíjate, Roselena, que el versículo 14 nos habla en forma poética esto que nos dice de despertar, ¿verdad? Podemos tomar el lenguaje poético y provocador de los versículos 13 y 14 como la audaz afirmación de Pablo de que los creyentes, al exhibir el fruto de la luz, pueden ganar a las personas que aún todavía no creen en Dios, los pueden ganar para Cristo. Y eso es, como pudiéramos decir, con un buen testimonio que demos. Sí. Aquí Pablo nos invita a que despertemos de estar dormidos y llevemos un papel misionero y reflejemos la luz de Cristo a todo el mundo que está en tinieblas. La testificación. Para el día miércoles vimos cómo conseguir gangas. Y aquí nuevamente volvemos a hablar de lo que estábamos hablando la parte del sábado, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo en estos versículos de Efesios 5, del 1 al 20, nos concluye su tema con dos grupos de exhortaciones, ¿verdad? Complementando su sección de interés constante en la pureza sexual, en la cual dedica mucho tiempo. El primer grupo comienza con la exhortación que dice, miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios, como nos dice el versículo 15. Y lo reitera diciendo, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Esto lo dice en el versículo 17, pero en el medio, en el versículo 16, hace un
dice, hace un llamado a aprovechar bien el tiempo. Así como debes mirar bien por dónde caminas cuando vas por un camino irregular u oscuro, los creyentes deben mirar con cuidado cómo andan. Sí, por esa razón es que debemos de aprovechar todas las oportunidades, ¿verdad? Una definición de lo que significa vivir como sabios, ¿verdad? No buscamos, dice, sabiduría en nuestro interior. Ser sabio es ir más allá de nosotros mismos. Es ser entendidos cuál es la voluntad del Señor. Eso es lo que pudiera decir la verdadera definición de sabiduría, ¿verdad? Pablo también promueve el discipulado premeditado con una imagen vívida en la frase aprovechemos bien el tiempo. Dice, aprovechar las gangas que se ofrecen mientras esperamos la venida de Cristo en el tiempo aquí. Dice, el tiempo hasta el fin es un periodo prometedor para utilizarlo al máximo. La corriente de este mundo está dominada por el príncipe de la potestad del aire. Y aquí vemos, Ramón, tanto para los jóvenes y para nosotros, aprovechar el tiempo es no perder nuestro tiempo, mayormente en las redes sociales. Y en cosas vanas que a veces no tienen tanta importancia, ¿verdad? Por esa razón es que Pablo se preocupa mucho por eso. Y aunque no podemos nosotros comprar la salvación, como en el hecho de aprovechar el tiempo, la imagen es válida, que tenemos de tomar sin demora lo que se nos ofrece en Cristo. O sea, todas las oportunidades de salvación que Dios nos está ofreciendo en este momento. En la parte del jueves vimos adoración llena del Espíritu. Aquí pudimos ver el otro grupo de exhortaciones que nos hace el apóstol Pablo en estos últimos versículos del 18 al 20. Pablo nos llena, dice que debemos estar llenos del Espíritu, ¿verdad? Y Dios nos lo puede dar todo lo que se lo pidamos, pero debemos de nosotros juntos alabarle, ¿verdad? Y como dice Efesios 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Sí, fíjate, Rosalena, que en todos estos versículos que hemos estado viendo, analizando esta semana, Pablo insta a los creyentes a alejarse del uso soporífero del vino y en lugar de ello experimentar juntos la presencia y el poder del Espíritu. Y me llama la atención esto, Rosalena. Pablo prohíbe la embriaguez, pero sin embargo, estas cosas malas las debemos de sustituir con esas buenas, que serían, ¿qué? Usar nuestras alabanzas a Dios, esas son las cosas buenas. Alabar a Dios, ¿verdad? Dice que nos invitan esos versículos que juntos cantemos himnos y cánticos para Dios. Aquí nos dice Pablo, las cosas malas que vienen después de la embriaguez, incluyendo un lenguaje grosero y sexualmente explícito, insensatez, inmoralidad, idolatría, debemos reemplazarlo por una adoración a Dios reflexiva e inspirada por el Espíritu Santo. Gracias. Para hoy, viernes 25 de agosto, tenemos unas citas que quisiéramos alcanzar a compartírselas. Al mirar en retrospectiva Efesios 5, del 1 al 20 en su conjunto, vemos a Pablo tomar una postura firme contra el pecado y el mal, especialmente bajo la forma de la inmoralidad sexual y el lenguaje grosero. No está dispuesto a aceptar la presencia de un comportamiento corrupto entre el pueblo de Dios. En lugar de eso, llama a los creyentes de Éfeso a asumir una elevada norma de conducta y abrazar su identidad como hijos amados de Dios y como santos. Sí, se anima a creer que cuando los cristianos hacen esto en comunidad, hacen brillar una luz en la oscuridad, con lo que alejan a su prójimo del estilo de vida autodestructivo y lo acercan a la gracia y a la verdad de Dios. Pablo imagina a la iglesia reunida en adoración, animada por un compromiso renovado de andar como hijos de luz mientras espera la venida de Cristo. Así es como también los creyentes están motivados por su condición de hijos amados de Dios
y por la muerte de Cristo en su favor y están llenos del Espíritu Santo. Su adoración colectiva se caracteriza por la energía y la alegría mientras juntos entonan alabanzas con acción de gracias a su Señor Jesucristo y a Dios el Padre, ¿verdad? Entonces podemos ver que entendiendo estos versículos que analizamos esta semana de esta manera, el pasaje llega a ser mucho más que un conjunto de mandatos inconexos sobre la vida cristiana. Nos animan a andar con Cristo y a hacer su voluntad. Y a andar alabando, adorando y dando testimonio de nuestro Dios. Gracias, Rosalena, por acompañarme esta semana. Gracias, amigos y hermanos también que nos acompañaron. Que pasen un bonito fin de semana. Que tengan un bello fin de semana.